Vamos a explicar las tres fórmulas de productos notables y después aprenderemos a aplicarlas. Las tres fórmulas son estas que vemos aquí. El cuadrado de la suma es cuando tengo un binomio elevado al cuadrado. El cuadrado de la resta es cuando tengo un binomio que es una resta elevada al cuadrado. Y suma por diferencia es cuando tengo el binomio suma multiplicado por un binomio resta. Y los resultados son estos de aquí. Y vamos a ver la explicación uno por uno. Bueno, si tenemos el cuadrado de una suma, lo primero es comprender cómo se calcularía. Para elevar un binomio al cuadrado, elevar al cuadrado sabemos que es multiplicar algo dos veces. Pues eso vamos a hacer. Para multiplicar aplicaremos la propiedad distributiva, que me dice que tengo que multiplicar el primero por el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Así que para comprender los productos notables necesitamos aprender primero a multiplicar polinomios, así, en línea. Vamos con este ejemplo. Si multiplico el primero por el primero, la x al cuadrado por la x al cuadrado, me da x elevado a 4. Si multiplico el primero por el segundo, aquí está x al cuadrado por 3x, me da 3x al cubo. Una manera muy fácil de hacerlo, como puedes ver, es escribir los resultados aquí debajo. Si multiplico el segundo por el primero, también me da 3x al cubo, porque he multiplicado los mismos términos que antes, pero en el orden contrario. Y por último, multiplicaré el segundo por el segundo, que es 3x por 3x, y nos da 9x al cuadrado. Escribimos todos los resultados aquí en línea, y ahora sumamos los términos semejantes, porque los dos del medio me han quedado con el mismo grado y por lo tanto se pueden sumar. Además, me han quedado iguales. Al sumarlos me dará 6x al cubo y ya hemos terminado de desarrollar el producto notable. Así que ya sabemos el resultado de este producto notable, del cuadrado de la suma. Sería este de aquí. Para comprender la fórmula, observamos que si al primer término lo llamo A y al segundo término lo llamo B, los cálculos que hemos hecho ha sido, primero he multiplicado A por A, que es A al cuadrado. Después he multiplicado A por B y B por A. A por B y B por A. Como son iguales, es como hacer el doble de A por B, o 2 por A por B. Y por último he multiplicado B por B, el segundo dos veces. Entonces es como hacer B al cuadrado. Así que, si podemos ver que la fórmula del cuadrado de la suma, podemos deducir que será el primero al cuadrado, a al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Así que llamando a y b al primero y al segundo término, este es el resultado que obtendríamos. Vamos a ver la aplicación de la fórmula que acabamos de ver. El cuadrado de la suma es igual al cuadrado del primer término más 2 por el primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo. Si tengo que ponerla en práctica con un ejemplo cualquiera, como por ejemplo este de aquí, primero llamaremos a al primer término, que es x al cuadrado, y llamaremos b al segundo término, que es 3x. La fórmula me dice que aquí ponemos la a y se queda elevada al cuadrado, más 2 multiplicado por la a por la b, más la b, entre paréntesis, elevada al cuadrado. Así que ahora solo tenemos que sustituir donde hay una a, pondremos x al cuadrado, y donde hay una b, pondremos 3x. Así de fácil, solo he tenido que copiarlos. Ahora bien, si hacemos los cálculos, en el primer caso, aquí a al cuadrado nos va a dar x elevado a 4, aquí si haces esta multiplicación, 2 por a por b te va a dar 6x elevado a 3, y si haces la b al cuadrado te va a dar 9x al cuadrado. Y ya tendríamos hecho este producto notable con la fórmula. Pasamos a la segunda fórmula, el cuadrado de la resta, y lo vamos a hacer con un ejemplo nuevo, con otros dos términos diferentes. En primer lugar, la vamos a calcular multiplicando dos veces. Y para multiplicar dos veces hay que aplicar la propiedad distributiva. El primero por el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Vamos a desarrollarlo. El primero por el primero daría 4x al cuadrado. El primero por el segundo, ojo que ahora el segundo es negativo. El primero por el segundo nos daría menos 10x. El segundo por el primero también nos daría menos 10x. Y el segundo por el segundo nos daría 25.
Si sumamos los términos semejantes, que son los dos del medio, nos daría menos 20x, con lo cual ya tenemos el resultado final de este producto notable, que es el cuadrado de la resta. Vamos a ver, si llamamos a al primer término y b al segundo, ¿cómo se quedaría esto que nosotros hemos calculado? En primer lugar, hemos calculado a al cuadrado. Luego hemos calculado a por menos b, porque hemos llamado b al número 5. Así que hemos calculado a por menos b. Y luego hemos calculado menos b por a, que son iguales. En los dos casos es a por b, pero negativo. Así que los dos términos del medio equivalen a menos el doble de a por b. Y por último hemos calculado b al cuadrado. Así que, porque si hacemos menos b, como menos por menos da más, pues hemos calculado b al cuadrado. Así que hemos deducido la fórmula del cuadrado de la resta, que sería el cuadrado del primero, a al cuadrado, menos 2 por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Esto es lo que nos ha salido. Vamos a ver ahora la aplicación de la fórmula. Con la fórmula que nosotros acabamos de obtener, vamos a obtener el resultado directamente del cuadrado de la resta. Para ello, copiaríamos la fórmula dejando un hueco en la a y dejando un hueco en la b. Y se quedaría de esta forma. Tendría que hacer el primer término, la a elevado al cuadrado, menos 2 por a por b más la b elevada al cuadrado. Así que solo tienes que sustituir en la fórmula donde hay una a, pondremos 2x. Y donde hay una b, pondremos un 5. Así de fácil, solo hemos tenido que copiar. Ahora calculamos el cuadrado a al cuadrado, o el cuadrado del primero, 2 por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Recuerda que cuando decimos el primero nos referimos a la a, y cuando decimos el segundo nos referimos a la b. Así que el cuadrado del primero da 4x al cuadrado, 2 por el primero por el segundo daría 20x, y el cuadrado del segundo daría más 25. Y así tenemos el resultado del cuadrado de la resta. La tercera de las fórmulas es suma por diferencia, así se llama. Vamos a hacerlo con un ejemplo diferente, con otros términos diferentes. Vamos a multiplicar aplicando la propiedad distributiva, tal y como hemos aprendido en los casos anteriores. El primero por el primero por el segundo, etc. El primero por el primero me daría 9x elevado a 4. El primero por el segundo, pero el segundo aquí es negativo, me daría menos 6x elevado a 2. Ahora bien, el segundo por el primero, esta vez son positivos los dos, me va a dar más 6x elevado a 2. Y el segundo por el segundo, resulta que uno es positivo y el otro es negativo, me va a dar menos 4. Ahora, igual que siempre, sumamos los términos semejantes, que son los del medio. Y aquí podemos observar que me va a dar 0, porque uno es positivo y el otro es negativo y tienen la misma cantidad. Así que se quedaría 9x elevado a 4 más 0, o el término del medio en realidad desaparece, menos 4. Observa ahora la diferencia entre los tres productos notables. En el primer caso nos daban los dos iguales positivos. En el segundo caso nos daban los dos iguales negativos. Y en este tercer caso nos sale uno positivo y uno negativo y al sumarlos da 0. Por eso esta fórmula de productos notables el resultado sale un poco más corto. Vamos a repasar lo que hemos calculado. Si llamamos a al primer término y b al segundo, aquí están repetidos el primer término y el segundo, hemos calculado primero a por a, que es a al cuadrado. Luego hemos calculado a por menos b, que es menos ab. Luego hemos calculado b por a, que es más b por a. Observa que la suma de estos dos términos del medio te va a dar 0, porque salen el mismo resultado, pero con signos opuestos. Y por último hemos calculado b por menos b, que por eso nos sale menos b al cuadrado. Sale b al cuadrado, pero negativo, porque es más por menos. Así que la fórmula de suma por diferencia nos va a dar por resultado solamente el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, porque los dos términos del medio se han anulado. Cuando ya conocemos la fórmula de suma por diferencia, ¿cómo se aplica? Vamos a verlo con este ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, 3x al cuadrado más 2 por 3x al cuadrado menos 2,
A o el primer término sería 3x al cuadrado y la b sería el segundo término. Tienes que asegurarte de que en el segundo binomio tienes la misma a y la misma b. En una hay una suma, en un binomio, y en otro hay una resta, pero la a y la b son las mismas. Bueno, me dice la fórmula que tengo que hacer a al cuadrado menos b al cuadrado. Así que me dejo un hueco para la a y lo dejo elevado al cuadrado. Y me dejo un hueco para la b con paréntesis y lo dejo elevado al cuadrado. Ahora lo único que tenemos que hacer es en la posición de la a poner el primer término, y en la posición de la b el segundo término. Así es. Ahora simplemente hacemos los cálculos. En el primer término, al elevarlo al cuadrado, nos daría 9x a la cuarta, y el segundo término, al elevarlo al cuadrado, nos daría 4. Y ya está terminada la aplicación de esta fórmula, y con ella ya tenemos las 3 fórmulas de productos notables.